disculpen. ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida de oración? Lucas 11:1. Leamos rápidamente este pasaje corto, pero con mucho de qué aprender, y especialmente algo que estaré enfocando después. Lucas 11:1, Jesús y la oración. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La vida de un cristiano se basa en seguir el modelo que nos dejó Jesús en el Nuevo Testamento. Y un aspecto grande en la rutina diaria de Jesús era la oración. Los apóstoles lo veían y lo vieron orar con frecuencia e intensidad. Quedaron impresionados de su forma de orar, que yo podría decir que dudaron de lo que sabían de la oración. Dudaron hasta el punto que le pidieron directamente a Jesús que les enseñe a orar, enseñe de nuevo, porque en la cultura los judíos era rutinario saber orar, todos sabían orar, pero lo recitaban más bien, sabían orar las palabras exactas que les decían, pero vieron la conversación que tuvo Jesús con el Padre, esa intensidad de cómo oró, y le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Nuestro estudio esta noche, primero analizaremos qué es una vida de oración agradable a Dios y cómo llegamos a eso. Damos un ejemplo bíblico de una vida de oración agradable a Dios. Y nuestro ejemplo principal, siempre tengan esto en mente, es Jesús, nuestro modelo a seguir, el único humano sin falla, sin pecado, perfecto, Dios hecho hombre. Jesús es nuestro modelo a seguir y siempre debemos tenerlo a él en mente. Pero quisiera que veamos la letra de un canto conocido, como Jeremías. Como Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y orar. Dios le contestaba la petición que hacía, así quiero yo que conteste la mía. El profeta Jeremías venía de una familia de sacerdotes. Se cree que tenía unos 18 a 22 años cuando el Señor lo llamó. Ciertamente no era un extraño a la vida de oración, especialmente de la tribu de los sacerdotes, y su familia, siendo una línea larga de esta profesión, no era extraño a orar ni orar frecuentemente, porque ellos tenían sus horas de oración y nunca podían fallar en eso. Pero como dice el himno, Dios le contestaba la petición que hacía. Jeremías era conocido al pueblo como un hombre al que Dios escuchaba y respondía. ¿Esto qué nos dice? Que Jesús tenía una vida de oración agradable a Dios, tanto que el pueblo lo reconocía como el hombre al que Dios escuchaba. Veamos Jeremías 42, 1 al 3. Dice: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Jonán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios, que nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Le pedían directamente a él que orara para que el Señor le respondiera. Y sí, si seguimos leyendo el pasaje, Dios lo respondió a la semana. Le habló directamente a él. Esto es una vida agradable vida de oración agradable a Dios. Mientras estaba haciendo este estudio,
me puse a repasar el estudio que dio hace unas semanas nuestro hermano Gerardo. Oraciones que no suben. Y dice el hermano, el hermano que Dios no es nuestro genio de la lámpara, que cualquier cosa que queramos, cualquier deseo, nos va a conceder eso. Pero tenemos un medio de comunicación directo con Dios y es el regalo de la oración. Y debemos usarlo lo mejor que podamos sin dejar que nuestros deseos carnales lleguen hasta el punto que queramos pedirle a Dios por ganar la lotería o ganar cualquier premio o cualquier cosa que sea relacionada al mundo. No debemos dejar que esto infecte nuestra vida de oración, haciéndole peticiones a Dios como si es nuestro genio de la lámpara que nos va a conceder nuestros deseos. No debemos llegar a este punto. Debemos usar el medio lo mejor que podamos. ¿Saben por qué? Porque al que ayuda es a nosotros mismos. Una vida de oración agradable a Dios es una vida en la que le damos todo al Señor en cada oración. Jesús nos dice en Mateo 11:28 y David nos dice siglos atrás en el Salmo 55:22. Una vida de oración agradable a Dios es una vida de claridad. ¿Qué quiere decir con esto? Es una vida en que nuestro discernimiento espiritual se mejora con cada oración. Nuestras decisiones podemos mejorarlas porque estamos depositando todo al Señor en una oración que nos ayuda a mejorar las decisiones que hicimos en ese día. Por eso es importante orar en la mañana, en la noche y darle todo al Señor para que ese día seamos mejores. Por eso, hermanos, la oración debe ser constante. ¿Y cómo se llega a esa constancia? Siguiendo el ejemplo de modelos que nos ha dejado la Biblia. Segundo punto, pasos para una vida de oración agradable a Dios. Estos son puntos que yo saqué de lo que hemos estudiado y conocimiento general, y también cuando yo estuve haciendo esto más a fondo de cómo podemos sacar pasos de la Biblia para mejorar nuestra oración, nuestra vida de oración. Y sí, todo sale en la Biblia, hermanos. Por eso es importante leerla y estudiarla, porque es nuestro medio donde estas son palabras que Dios nos da, palabras de su boca, y no debemos despreciarlas al no leerlas ni estudiarlas. Uno de los pasos, elegir un buen lugar para orar. Lucas 5:16, Jesús se apartaba para tener silencio. Jesús se apartaba muy de mañana, se iba al desierto donde nadie estaba y oraba al Señor. Oraba a su Padre porque ahí podía estar solo, y ahí debemos estar nosotros al orar, solos, sin distracciones, sin nada. Segundo, una postura apropiada y una mente enfocada en la oración. No vamos a orar acostados, hermanos. No podemos orar así. Nos dormimos y no podemos orar con una mente distraída. Por eso es importante el hecho que Jesús se apartaba para tener silencio. No podemos dejar que nada nos distraiga en nuestro momento privado con nuestro Padre Celestial. Eliminar todo pensamiento que nos distraiga. Efesios 4:26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Sé el ejemplo de Efesios, porque algo muy común de las personas es que a veces terminamos el día estresados, enojados. Alguien en el trabajo de algunos hermanos o en la escuela para los jóvenes no te cae bien y tuvieron un argumento, una discusión. No podemos dejar que estos pensamientos del mundo afecten nuestra oración. Eliminar
todo pensamiento que nos distraiga, cualquiera, y tener completa reverencia al orar. Orar como un niño. Mateo 18:3. Y dijo en verdad os digo que si no os convertéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. A veces, ¿han oído ustedes cuando ora Wilmer o algún niño pequeño? Son oraciones puras, se puede decir. Son oraciones en que creen de verdad que el Señor les va a responder. Y así debemos orar. Debemos recordarnos de cómo orábamos como niños o ver a un niño como ora. Oraciones de verdad que a veces pueden ser peticiones que no nos da sentido. No tenemos sentido al oír algunas peticiones de niños, porque son niños. Pero esas son las oraciones al que debemos darle a nuestro Padre. Oraciones puras, sin influenciadas, sin algún pensamiento del mundo, sin nada. Y así es como debemos orar, una oración inocente al Padre, en donde creen 100% que Dios les va a responder. Saber pedir. Santiago 4:3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Es como dijo en las oraciones que nos suben. Dios no es nuestro genio de la lámpara y Dios no nos debe nada. Entonces, al pedirle cosas del mundo con malas intenciones, solo para el placer que no dura para siempre, estamos abusando y Dios no escuchará esta oración. Leer la palabra antes de orar. Leer la palabra antes de orar es muy importante. Estamos reflexionando palabras que han salido de la boca de Dios y debemos tener eso en mente cuando oramos, antes y después de leer. Antes, para pedirle a Dios que nos dé la claridad para entender sus palabras, y después para pedirle que podamos poner esas palabras en práctica. Leer la palabra antes de orar es para escuchar a Dios, escucharlo directamente a Él, y debemos hacerlo siempre al orar. No sea una oración recitada. Mateo 6:7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchadas por sus muchas palabras. Una oración rutinaria, recitada, que no sabemos las palabras de memoria y no las cambiamos al orar. Eso no es una oración en la que le estamos dando todo a Dios, porque ¿acaso cada oración es la misma? Cada oración es en un momento distinto, que han pasado cosas distintas. Y hay que darle todo a Dios en cada oración. Y si no le estamos dando todos, estaremos simplemente repitiendo palabras y pensamos que Dios nos va a oír. Orar constantemente. Daniel 6:10. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado, se fue a su casa y abrió las ventanas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para orar y alabar a Dios. Esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. La vida de un cristiano se basa en seguir el modelo dado por Jesús. Y Jesús oró en muchas instancias para diferentes ocasiones. Y quiero leer rápidamente algunas instancias y ejemplos para saber cuándo debemos orar. 1 Tesalonicenses 5:16-18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mateo 11:25-27. Jesús ora una oración de alabanza. Juan 12:27-28. Una oración de petición, pidiéndole al Señor, a su Padre. Juan 11:41-42. Una oración de acción de gracias. Juan 17:1-26. Una oración de intercesión.
orando por nosotros. Mateo 27:46, oración de clamor. Lucas 23:46, oración de entrega, oración importante. Entregarnos al Padre. Jesús nos enseña a orar en todo momento y la oración tiene muchas partes y se debe saber cómo orar. Y por eso debemos leer oraciones de los siervos del Señor en la Biblia. Es muy importante analizar cómo han orado y acabamos de dar un estudio de oraciones del Antiguo Testamento. Estas oraciones se deben estudiar porque nos enseñan cómo clamar a Dios y también nos muestran sus vidas para seguir sus ejemplos. La forma simple de responder la pregunta, ¿cómo mejorar nuestra vida de oración? ¿Cómo tener una vida agradable de oración, agradable a Dios? Seguir los ejemplos que nos ha dejado la Biblia. Una frase sencilla, seguir los ejemplos que nos ha dejado la Biblia. Una vida de oración agradable a Dios es una en donde escuchamos al Padre y Él nos escucha a nosotros. Nos refuerza nuestra fe, nos quita todo estrés del día, nos quita toda cosa que agota, cualquier peso, cualquier dolor. Cuando nos sintamos desconsolados, estamos en pandemia, en una pandemia mundial, y en este tiempo de dolor, donde hermanos están perdiendo sus familias, amigos, otros hermanos queridos que hemos conocido, están en situaciones financieras malas, crisis financieras donde no saben si podrán conseguir comida para el día siguiente para su familia, cuando están desconsolados. Ninguna palabra de consolación humana se puede comparar a la consolación del Padre, que es el Padre de toda consolación. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Salmos 18:6. La Biblia no nos enseña explícitamente una lista de 10 pasos para mejorar tu vida de oración. Sigue 1, 2, 3 y medita en esto. No. Pero ciertamente no nos falta información que nosotros debemos de buscar por interés propio. Porque nadie te puede decir, hey, lee la Biblia y busca y analiza cómo mejorar tu vida. No, eso tiene que venir del corazón. La vida de oración se mejora a través de la constancia, disciplina y disposición. Sobre todo, querer una vida de oración y la fuerza para mantenerla. ¿Cómo se pide esa fuerza? Orando. ¿Cómo mejorar la oración? Orando. ¿Cómo se mejora cuando estás aprendiendo a nadar? Tirándote al agua y nadando. Así, simplemente, si no sabes dónde empezar para mejorar tu vida de oración, ora, pide para cómo empezar a Dios. Cuéntale. La primera forma en la que mejoramos nuestra vida de oración es contándole todo al Señor, dándole todo. Jesús nos dice que nos librará cualquier carga si se la damos a Él. La práctica hace el maestro y es lo mismo en la oración. Para mejorar la oración se debe de orar. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Que el Señor los bendiga a todos y este fue mi estudio de esta noche.